Bueno, mi nombre es José Antonio Tuero, soy socio del Departamento Penal de Martínez Echevarría Abogados y especialista en Derecho Penal. Bueno, en la actualidad se está poniendo muy de moda, se están produciendo muchos fraudes por el trading de criptomonedas o de Forex con distintas plataformas o supuestas plataformas que dicen operar en mercados de Forex o en mercados de criptomonedas. Estas organizaciones contactan con la presunta víctima, o sea, con la víctima, por una llamada telefónica. Esa llamada telefónica al final consigue que la víctima permita en algunas ocasiones el acceso a través de un programa de control remoto del escritorio a estas organizaciones del ordenador de la víctima y va haciendo determinado tipo de transferencias. En algunos casos incluso facilita su documento nacional de identidad o algún tipo de documento identificativo, y estas organizaciones abren cuentas en monederos o en plataformas, en distintas plataformas, para operar como si fuera la víctima, utilizando esas cuentas para estos fines delictivos, además de obtener el dinero de la propia víctima. Bueno, en primer lugar, lo primero que tendría que hacer una persona que vaya a invertir en este tipo de plataformas es confirmar en la CNMV que la plataforma es una plataforma legal y está regulada, que es la mayor garantía para no ser víctima de un fraude, de una estafa. Eso es lo primero. Y en el caso de haber sido víctima, hay que denunciar, o bien ante la policía o la Guardia Civil, o bien ante los juzgados, aportando el mayor número de información posible: números de teléfono desde los que se ha contactado, justificantes de transferencias a la cuenta de destino, nombres que muy probablemente, aunque sean ficticios, sí que es importante facilitarlos también en la propia denuncia, etcétera, etcétera. Cuanta más información se pueda facilitar, más efectiva puede ser la investigación. Otro fraude que se está produciendo también es el de la suplantación de identidad. La víctima recibe un correo electrónico o un mensaje en el que se le dice que puede haber incurrido en algún tipo de delito, en un delito de pornografía infantil, o bien que tiene un paquete que haya recibido de alguna empresa postal, etcétera. Si se comprueba, por ejemplo, la dirección desde la que se envía ese correo electrónico, se podrá ver que no viene dirigido, que no viene como remitente una empresa, o la empresa que se dice ser. De tal manera que, por ejemplo, la dirección puede ser una dirección de Gmail o puede ser una dirección de ProtonMail, es decir, que no tiene un servidor, no proviene de un servidor de la empresa que dice ser, ¿no? O de la organización que se dice ser. Recientemente un cliente nuestro recibió una comunicación que decía ser de la Interpol en relación a la posible comisión de un delito de pornografía infantil. Evidentemente, nuestro cliente nos manifestó que en ningún caso él había cometido ese delito, que debía tratarse de un error, y una vez comprobada la dirección desde la que se remitía el correo electrónico y las manifestaciones que se hacía, pues se pudo comprobar cómo era una suplantación de un organismo, en este caso de la Interpol. Se puso en conocimiento evidentemente de la policía y se formuló denuncia. Es decir, hay diferentes, las formas de que se produzcan estos fraudes son muy variopintas, y hay que estar muy atentos para no caer en el engaño que producen. El mundo empresarial no está exento de ser víctima también de este tipo de fraudes, o de fraudes análogos a los que acabamos de comentar. Por ejemplo, en algún caso, algún hacker, algún pirata informático se ha introducido en los sistemas de alguna empresa y ha modificado en las facturas que se emiten el número de cuenta corriente a la que dirigir el pago de esa factura, de tal manera que cuando la empresa, si no comprueba en las facturas que envía a sus clientes para que le paguen, no comprueba que la cuenta corriente es exactamente la suya,
el hacker, el pirata informático, puede haber modificado única y exclusivamente esa línea de información de la factura, de tal manera que todas las facturas que se realizan ponen otro número de cuenta corriente, que es una cuenta corriente controlada por esa organización criminal. Recientemente, como digo, esta forma de estafa también se está produciendo, y como no, también también muy en boga, que se está llevando a cabo de manera muy constante, es el tema del secuestro de información. Un programa informático es introducido en los servidores de una empresa y bloquea la operativa normal de esa empresa, y para que se pueda desbloquear exigen el pago de determinada cantidad, que casi siempre, o prácticamente en el 100% de las ocasiones, es en monedas, en criptomonedas, por las especiales características de las criptomonedas, que es la fundamental, que es el propio anonimato, y permite que estas organizaciones puedan percibir dinero sin que se conozca el titular, o sea, el destinatario de ese dinero, de esas criptomonedas. Bueno, el plan de prevención de delitos es una pata del compliance. El compliance está configurado por diferentes ramas, porque compliance no es ni más ni menos que cumplimiento. Y el cumplimiento abarca diferentes ámbitos dentro del mundo empresarial, desde el ámbito laboral hasta el ámbito fiscal, hasta el ámbito del buen gobierno, el propio ámbito penal en este caso. El compliance penal, el compliance de prevención de delitos, es una de las patas del compliance penal, que también, por ejemplo, está conformado por el plan de prevención de blanqueo de capitales. Bueno, desde el año 2010 se introdujo en el Código Penal la posibilidad de que las personas jurídicas pudieran cometer delitos, de tal manera que existe un catálogo. No todos los delitos pueden ser cometidos por la persona jurídica, y hay determinados, un catálogo de 25 delitos que sí pueden ser cometidos. Lo que se pretende con este plan de prevención de riesgos penales es que en la operativa normal y diaria de la empresa no se incurra en responsabilidad penal por parte ni de la empresa ni de sus directivos, de tal manera que se establece un protocolo de actuaciones para evitar incurrir en ese riesgo, y en el caso de que se haya incurrido, el gozar de ese plan de prevención de riesgos penales pueda llegar a ser una eximente, y evitar con ello la condena de la persona jurídica o de los directivos. Bueno, todas las organizaciones son diferentes entre sí, y por tanto no se puede estandarizar, o no se debe estandarizar un programa de prevención de delitos. Pues cada empresa, cada organización tiene una mecánica, una forma de trabajar diferente. De tal manera que un plan de prevención de delitos se concibe como un traje a medida. Es decir, se ha de estudiar en profundidad la organización para poder desarrollar un programa de prevención de delitos eficaz y evitar con ello incurrir en esas responsabilidades. Si bien es cierto que hay empresas de diferentes sectores que pueden estar más expuestas a determinados delitos que a otros, pero en cualquier caso, como digo, cada empresa es una organización diferente, independientemente de que formen parte del mismo sector, y para que un plan de compliance penal sea realmente efectivo y tenga la virtualidad para esa exención de la responsabilidad penal, se ha de hacer, como digo, como un traje a medida, y conocer en profundidad la propia organización para la que se va a desarrollar ese plan.